Las ocasiones cuando lo que Dios hace no parece para nosotros tener sentido son tantas que alguien en cierta ocasión decidió escribir un libro titulado de esa manera. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, al menos para nosotros no parece tenerlo. Y en él encontré el siguiente párrafo que quiero compartir contigo. Ahí dice: no existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado todo su estilo de vida sobre cierto concepto teológico y que luego éste se derrumbe en un montón de tensión y dolor extraordinarios. Una persona en esta situación, que se le derrumba esa idea, ese concepto que tenía de Dios, se enfrenta con la crisis que ha sacudido sus fundamentos. El Dios a quien ha amado, adorado y servido parece estar callado, lejano y despreocupado en su momento más grande de necesidad. Es un pensamiento bastante interesante porque así es como comienza el libro de Malaquías, ¿verdad? Así es como el pueblo comienza a dirigirse al Señor. Ellos le preguntan de forma desafiante: ¿en qué nos has amado? Y es una pregunta que nosotros sabemos fue pronunciada por el pueblo de Israel, al que le parece que el Señor está callado, lejano y despreocupado en su momento de mayor necesidad. El pueblo de Israel se sentía no amado, realmente no preferido, no escogido por parte del Señor. Pero fue su perspectiva del amor de Dios. Y una vez más lo voy a repetir: fue su perspectiva del amor de Dios lo que produjo esa apatía e indiferencia. Y esta apatía e indiferencia les condujo a varias cosas. Como pudimos ver anteriormente, ellos repudiaron el amor de Dios. Eso es Malaquías capítulo 1, versos del 2 al 5. Después, desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 9, nosotros vemos que ellos le negaron a Dios ese respeto, ese honor que Él se merecía. Después, en los versos del 10 al 16 del capítulo 2 de Malaquías, vemos que ellos rechazaron la fidelidad de Dios. Ellos dijeron: a Dios no le importa lo que nosotros hagamos con nuestros pactos, específicamente con el pacto matrimonial. Y ahora lo que vamos a ver en Malaquías capítulo 2, versos 17 hasta el capítulo 3, versos 5, nosotros vemos que ellos están redefiniendo la justicia de Dios. Redefiniendo la justicia de Dios. Aquí nos encontramos en este pasaje que acabo de decirte, que cierto concepto teológico, en específico la justicia de Dios, según la perspectiva del pueblo de Israel, parece haberse derrumbado y junto con él todo su estilo de vida. Su angustia se ve reflejada en la pregunta que ellos hacen en el verso 17 al final: ¿dónde está el Dios de la justicia? Este pasaje captura las reacciones cuando nos parece que Dios no es justo. Aquí vamos a ver las reacciones que surgen cuando a nosotros nos parece que Dios no es justo. Y ese es el título del mensaje, esas tres reacciones: exagerar, enfadar y esperar. Exagerar, enfadar y esperar. Esas son las tres reacciones que surgen cuando nos parece a nosotros que el Señor no es justo, según nuestro punto de vista. Y vamos a comenzar con la primera de estas reacciones: exagerar. ¿Cómo reaccionamos cuando nos parece que Dios no es justo? Eso lo veremos en el corazón del verso 17. Así que, antes de entrar al texto, déjame decirte lo siguiente. El diccionario define la palabra o la acción de exagerar como decir o representar algo traspasando los límites de lo verdadero. Una vez más, decir o representar algo traspasando los límites de lo verdadero.
Otros han dicho que la exageración, hablando en este sentido, es una mentira porque pone las cosas de una forma tan elevada, tan amplia, que va más allá de la verdad, de lo que realmente está ocurriendo aquí. Y realmente para mí esta definición me parece que describe con exactitud las palabras de Israel, las que ellos estaban utilizando para representar al Señor en esta ocasión. Así que acompáñame al verso 17, en su corazón dice así: ustedes dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos se complace, Él se complace. O, pregunta al final, ¿dónde está el Dios de la justicia? Y esta última frase, el Dios de la justicia, pudiera traducirse mejor con el sentido de esta forma: el Dios que es juez. El Dios que es juez, porque es más un nombre que una acción. Es más una forma de calificar a alguien que algo que esa persona solamente hace. Lo pone como juez al Señor aquí, es decir, como aquel que tiene la facultad de escuchar una causa y emitir un veredicto justo. Es decir, ellos estaban diciendo, ¿dónde está aquel Dios que es juez? ¿Dónde está aquel Dios que defiende los derechos, que sigue con su ley, que hace valer su ley, su poder, su justicia? Y esta última parte es muy importante que la entendamos. Una vez más, aquí se define a Dios como aquel que tiene la facultad de primeramente escuchar una causa y después emitir un veredicto justo. Y esto es muy significativo porque ya como lo explica un comentarista bíblico, ellos, esas personas del pueblo de Israel, hablaban entre sí, pero no hablaban con Dios. Conversaban sobre Él, se quejaban de Él, pero no compartían con Él lo que había en su corazón ni lo que tenían en su contra. Deberían haber convertido sus murmuraciones en oraciones, dice él, y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Como ocurre en nuestras relaciones humanas comunes, cuando tenemos un problema con alguien, lo normal es que hablemos con esa persona sobre el asunto y no comentarlo con otros. De hecho, así es como Jesús nos enseña a solucionar los problemas en el Nuevo Testamento. Primeramente vas con esa persona con la que tienes el conflicto. Y el problema con ellos es que decían, Dios es juez y es el que escucha nuestros conflictos y después emite un juicio. Escucha nuestra causa, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros casos. Pero la realidad es que ellos estaban hablando de Dios con los demás. Y no estaban hablando de los demás con Dios. No estaban hablando de sí mismos con el Señor. Hay una historia en el Nuevo Testamento que nos enseña un principio importante que el pueblo de Israel aquí estaba olvidando. Así que acompáñame por favor a Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Lucas 18, versos del 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Les digo que pronto les hará justicia. Esa es una parte muy interesante de la historia y es algo que nosotros debemos de entender muy bien aquí. Para realmente comprender cómo debemos de abordar nuestros conflictos, cuando parece que Dios no es justo, aquí al final Jesús nos enseña algo que debemos de aprender. Esta última frase dice, pronto les hará justicia.
Y esta palabrita pronto quiere decir hacerlo tan rápido como sea apropiado para la situación en particular. Hacerlo tan rápido como sea apropiado para la situación en particular. Y este es un principio fundamental acerca de la justicia de Dios, que tanto el pueblo de Israel como tú y yo necesitamos el día de hoy. Y es que necesitamos tener muy presente nosotros que realmente esto es algo fundamental. ¿A qué me refiero? Dios va a actuar pronto. Y esto significa que Dios va a actuar según sea necesario. Como hay una frase muy apropiada, Dios nunca llega temprano y no llega tarde, llega a tiempo. E igual en la justicia. Cuando hablamos nosotros de la justicia del Señor, hablamos de que Él hace esa justicia a tiempo, aun cuando a nosotros no nos parezca así. El pueblo de Israel veía sus circunstancias, veía a las personas a su alrededor que prosperaban, los injustos les iba muy bien, y ellos decían, bueno, Dios no ha hecho justicia, probablemente es porque Él no sea justo. Y no, el problema es que no había llegado el tiempo apropiado para hacer justicia. Esto es una exageración. Estas personas llegaron al punto de decir lo siguiente: Dios se complace con los que hacen el mal. Dios realmente se complace con los injustos. Y sabemos tú y yo que esa es una exageración terrible. Y la exageración de las circunstancias es una de las expresiones de incredulidad. En lugar de creer que el Dios de la justicia haría justicia tan rápido como fuera apropiado, optaron no solo por dudar de la justicia del Señor, sino por negarla por completo, y se dedicaron a quejarse unos con otros sobre Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo en este lugar. En lugar de ellos enfocarse en lo que conocían de Dios, estaban enfocándose en las circunstancias. Y nosotros nunca debemos de hacer eso, pues la verdad, siendo honestos, es muy normal, o lo más común será que las circunstancias nos digan que tal vez Dios no esté con nosotros, o que tal vez no haya un Dios después de todo. Pues vivimos en un mundo caído, dominado por el pecado, dominado por los deseos pecaminosos, por Satanás. Y eso nos dirá constantemente que Dios no está en control. Sin embargo, la palabra siempre nos dice que a pesar de las circunstancias, nuestro Dios está en control, que nuestro Dios es justo. Ahora, paradójicamente, a diferencia de aquel juez de la historia que nos contaba Jesús hace poco tiempo atrás, lo que al Dios de la justicia, el que es juez, le molesta o le agota la paciencia, es precisamente todo lo contrario, que sus escogidos no confíen en Él para que les haga justicia. La equivocación exagerada sobre la justicia de Dios hace enfadar a Dios. Así que ya vimos la exageración, o lo que es exagerar, cómo normalmente respondemos ante las circunstancias que nos hacen creer que Dios no es justo. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando tú y yo exageramos, lo que pasa cuando tú y yo vemos las circunstancias en lugar de ver primero a Dios. Y eso es enfadar. ¿Cómo reacciona Dios cuando no nos parece que Él es justo? Regresemos al verso 17 del capítulo 2. Dice así: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Alguien explicando este texto en Malaquías escribió lo siguiente: supongo que una de las desventajas de ser Dios y saberlo todo es que uno está al tanto de todo lo que las personas dicen sobre Él. Y la verdad es que tristemente, en nuestro sentido o nuestra forma de ver las cosas, ese hecho de que Dios sea omnisciente realmente es algo bastante duro, es algo bastante, como dice el pasaje, cansado, porque por supuesto habrá quienes glorifiquen a Dios, alaben a Dios, agradezcan a Dios, pero también habremos aquellos que estemos cansándolo con nuestras palabras. Así es como nos dice el texto. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras, refiriéndose por supuesto a lo que acabamos de leer, que ellos decían, todo el que hace mal está bien delante de los ojos del Señor, el Señor se complace
en ellos. Ellos estaban realmente teniendo una perspectiva exageradamente equivocada sobre la justicia de Dios. Y el sentido aquí de estar cansado es el de causar que alguien esté física y mentalmente fatigado. Es un cansancio completo. A veces estamos físicamente cansados, pero no mentalmente cansados. A veces podemos estar mental o emocionalmente cansados, pero físicamente no tanto, o no lo demostramos así. En este caso es un cansancio por completo, es estar harto, como dice otras versiones bíblicas. Y si hay alguien en esta relación de padre e hijo entre el Señor e Israel que podría realmente estar cansado y que con justa razón estaba así, era el Señor mismo. Anteriormente, en una situación similar, el Señor le dijo a su pueblo lo siguiente. Acompáñame a Isaías capítulo 43, versos 22 y 24. Dice así: Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en toda la historia de su relación con Dios no habían aprendido nada de nada, nada de nada. Eran exactamente iguales que aquellos murmuradores duros de cerviz que se habían quejado ante Dios cuando Moisés los guió por el desierto. De hecho, ahí hay una comparación bastante interesante. Ellos decían, estábamos mucho mejor en Egipto y tú nos sacaste para matarnos. Allá teníamos ollas de carne y aquí nosotros no tenemos absolutamente nada. Una vez más, la exageración era parte de esa incredulidad, era parte de esa ingratitud también del pueblo de Israel. Ahora, en lo referente a la educación de la nación, en ese momento del cansancio de Dios, era como si Dios ahora sintiera que se había estado perdiendo el tiempo. El corazón del pueblo era tan duro e insensible como siempre había sido. Así que Dios dijo, ya basta, es el momento de tomar medidas drásticas. Solamente, ese es un dato interesante y muy importante para ti y para mí, solamente en 2 ocasiones encontramos este hecho de que Dios estaba cansado con su pueblo, de que su pueblo realmente lo había cansado a él. Y es algo triste porque aunque es una forma escasa o aparece de forma escasa, así como lo leímos aquí en Malaquías y en Isaías, es una muestra de que Dios está diciendo, hay ocasiones en que esto es realmente abrumador. Y no porque Dios sea omnipotente, Dios no va a sufrir lo que nosotros le hacemos, en el sentido de las ofensas. Su omnipotencia no significa que Él mismo tiene esa indiferencia hacia nosotros, sino que realmente le duele cuando su pueblo, cuando nosotros cuestionamos quién es Él, debido a las circunstancias. Ahora también es interesante notar todas las veces en que en el Antiguo Testamento aparece esta frase, que han cansado a alguien, porque señala que el agotamiento que se le puede causar o que le fue causado a alguien fue innecesario. ¿Ok? Esta misma palabra o esta misma forma en que aparece aquí en Malaquías, también aparece, por ejemplo, en Josué, capítulo 7, verso 3, el cual nos cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Ai, una ciudad que realmente su nombre significa como destrucción o destruida más bien. Y el pueblo de Israel es dicho o se le dice lo siguiente, ¿sabes qué? No ocupan ir tantos ahí. No es necesario que cansemos a muchos soldados. ¿Por qué? Bueno, porque eso es innecesario con esta ciudad. El punto aquí es el siguiente, que no se le debería de haber cansado, que era algo innecesario que estaba ocurriendo aquí.
Y en esta ocasión el haber cansado o enfadado al Señor con sus exageraciones fue innecesario, ya que lo que debemos hacer cuando nos parece que Dios no es justo es esperar lo que el Dios de la justicia hará. Ya hemos visto que con nuestras exageraciones nosotros cansamos a Dios. Cuando le decimos que Él no es justo, cuando nosotros creemos que Él no es justo y murmuramos con Él o murmuramos de Él con los demás, nosotros mostramos a Dios que realmente no le estimamos, no le honramos, no le amamos, y por supuesto esto conduce en el enfado del Señor, en ese cansancio. Y en lugar de exagerar y enfadar al Señor, nosotros lo que debemos de hacer es esperar. Y ese es el último punto que nosotros encontramos en este mensaje. Esperar, cómo reaccionar cuando nos parece que Dios no es justo. Eso es lo que nos corresponde a ti y a mí. Ahora vamos a hacer un breve paréntesis antes de entrar a este texto de Malaquías capítulo 3 versos del 1 al 5, porque no hay duda de que los capítulos 3 y 4 de este libro, de este último libro del Antiguo Testamento, son los que se conocen mejor, más que los primeros dos capítulos. Sí se conocen, pero se conocen o se han estudiado más o se habla más acerca del capítulo 3 y 4. Y pienso yo que la razón principal de esto se debe a que los dos capítulos finales están llenos de revelaciones proféticas concernientes a la primera y a la segunda venida de Cristo Jesús. Este hecho súper relevante, súper importante, hace que los estudiosos bíblicos se quieran enfocar más en este libro del Antiguo Testamento, más en esa parte. Ahora, sin embargo, antes de comenzar a identificar tales revelaciones proféticas y sus cumplimientos, según se registran en el Nuevo Testamento, sería bueno que recordáramos el siguiente principio para estudiar y entender apropiadamente las Escrituras. El principio es el siguiente. Cuando ofrecemos alguna interpretación de cualquier parte de las Escrituras, debemos estar seguros que esté de acuerdo con el propósito y el plan del libro en el que se encuentra. Y también que se reconozca las limitaciones a las que el escritor y su audiencia estaban sujetos. En otras palabras, debemos de respetar cada libro de la Biblia, cada porción de la Biblia, como fue escrita originalmente, a su audiencia original, con su propósito original. Esto es algo que debemos de pensar constantemente. Ahora, hablando de limitaciones, porque el texto que acabamos de leer, lo que te acabo de compartir, habla de limitaciones. Hay una limitación muy básica, y es que tanto Malaquías como sus contemporáneos pues no contaban con el Nuevo Testamento, donde se encuentra el cumplimiento de las revelaciones proféticas que ellos recibieron. Así que nosotros también vamos a limitarnos y no vamos a ir a buscar al Nuevo Testamento el cumplimiento de tales profecías, por lo menos en la primera visita o en el primer análisis que hagamos de tales pasajes. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, vamos a proceder a Malaquías capítulo 3, versos del 1 al 5. Y vamos a entenderlo como tal. Vamos a entenderlo como aquellas personas lo entendieron en su época. La sección anterior, Malaquías 2:17, terminó con una pregunta, ¿verdad? Decía, ¿dónde está el Dios de la justicia? A la cual el Señor respondió de la siguiente manera. Fíjate cómo inicia Malaquías 3:1. Dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y esta es una referencia a la costumbre que tenían los reyes orientales de enviar hombres delante de ellos para quitar toda barrera y todo obstáculo de su camino para su visita. En este caso significaba eliminar la oposición al Señor. Esto es lo que significaba en este pasaje. Ahora, la aparición de este mensajero, pues, implicaba que la nación en su condición moral existente aún no estaba preparada para la recepción del Señor.
y por lo tanto no tenía motivos para quejarse ante la demora de la manifestación de la gloria y la justicia divina, sino que debía quejarse por su propio pecado y alejamiento de Dios. Esta primera frase le debía decir al pueblo de Israel: ¿saben qué? Una de las razones por las cuales el Señor no ha venido es porque primero necesita enviar a alguien que prepare el camino, alguien que prepare a su pueblo para recibirle. Y eso también tiene una aplicación práctica para nosotros el día de hoy. En ocasiones queremos que el Señor se manifieste inmediatamente ya en nuestras vidas, pero nosotros tal vez no estamos listos para eso. Recordemos la historia de Moisés, por ejemplo. Este hombre tuvo que pasar 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto para realmente esta persona estar lista para servirle otros 40 años al Señor después. Probablemente no tengan que pasar 80 años en nuestra vida para que podamos recibir dirección del Señor o para que podamos nosotros serle útiles a Él. Pero hay un tiempo, hay una forma en que el Señor quiere trabajar antes de realmente utilizarnos por completo. Ahora, sin embargo, aunque la palabra mensajero y Malaquías son la misma en el hebreo bíblico, podemos asegurar que el profeta que escribe esta profecía que estamos leyendo no era al que el Señor se refería como mi mensajero, ya que la expresión que dice aquí, yo envío a mi mensajero, se encuentra en esa conjugación futura. Es decir, que deberíamos entenderla mejor como yo voy a enviar. Esto es algo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano, pero realmente no es Malaquías. No es Malaquías. Ahora bien, aunque la identidad exacta de este personaje se encontraba en cierto punto en el anonimato, su aparición, según se detalla en Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5, indicaba la venida del Mesías, quien en el pensamiento popular era nada más y nada menos que el futuro rey ideal de Israel. Una vez más, el hecho de que se enviara ese mensajero, según Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5, indicaba que habría de venir ya pronto, detrás de él, el Mesías. Y el Mesías no era nada más y nada menos que aquel futuro rey ideal de Israel. Habría de venir el personaje o la persona más esperada del Antiguo Testamento. Desde el rey David se estaba esperando este personaje que viniera, ese hijo de David que pudiera venir a traer justicia, libertad, paz, prosperidad al pueblo de Dios. Así que esto sonaba como muy buenas noticias, ¿verdad? Eran muy buenas noticias porque no solo vendría ese mensajero que era una forma de Dios decirles, ya estoy cada vez más cerca de ustedes, realmente estoy a punto de manifestarme a ustedes, también era un indicador de que venía el Mesías. Y de hecho es lo que Malaquías continúa diciendo a continuación. En el mismo verso 1 de Malaquías 3 dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Todo esto que te acabo de leer hacía referencia a lo que por todas partes en las revelaciones anteriores a Malaquías, el Antiguo Testamento decía que el Mesías habría de realizar en su venida. Eso es lo que significa. Tendríamos que visitar muchas partes del Antiguo Testamento para entender de forma específica cada uno de estos detalles, pero de forma general estaba diciendo, viene el Mesías para hacer lo que Él tiene que hacer, lo que Él había prometido, lo que se ha dicho que Él va a hacer. Así que lo más importante para ellos, en esto que estaban escuchando, eran las frases, vendrá y ya viene. Es decir, que la justicia junto con el Mesías viene en camino. Sin embargo, realmente no conocían todas las implicaciones acerca de esto. Por supuesto, el Señor comienza dándoles esperanza y diciéndoles, lo que ustedes esperan ya viene. Pero esto también implica otras cosas. Y justo después de darles esta promesa tan esperanzadora, el Señor les dice lo siguiente a partir del verso 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca?
porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Aquí encontramos algo muy interesante. Hay muchos detalles, pero vamos a irlos viendo poco a poco algunos de ellos. Para comenzar, se habla de que el Señor es como ese fuego de fundidor y también dice que Él se sentará como fundidor. Esto habla de la seriedad del Señor en purificar a su pueblo. Normalmente se dice que un buen purificador, o en este caso un buen fundidor, una persona que realmente hacía bien su trabajo, se sentaba. ¿Por qué? Porque implicaba que esta persona estaba completamente al pendiente de que la plata, de que el oro se purificara por completo. Ya que la forma de darse cuenta de que estos materiales estaban purificados era reflejarse en ellos. Estaban ahí sentados hasta que todas las impurezas salían, eran quitadas, eran removidas y ellos podían verse como un reflejo en esos materiales. Habla de que Dios está comprometido en esa pureza. También vemos otra imagen aquí y es el del jabón de lavanderos. Este tipo de lavanderos realmente se enfocaban en blanquear las ropas. Así que el Señor también estaba comprometido no solo a medio lavar o medio limpiar, sino a dejar como por completo en blanco, 100% limpio a estos hombres, al pueblo de Israel y también a los hijos de Leví, a los sacerdotes que hemos visto anteriormente. La imagen completa es la siguiente. El fuego purificador es una vívida imagen para mostrar que el Señor no vendrá simplemente como un monarca libertador y terrenal para otorgar beneficios temporales, sino como un escrutador de corazones y vidas. El Señor no solamente está comprometido para que se haga una justicia externa, Él quiere hacer un cambio interno por completo. Ese siempre ha sido el compromiso más grande del Señor. Él podrá hacer ciertos cambios en las circunstancias externas, pero lo más importante para Él es cambiar el corazón de las personas. Para terminar aquí, esto que el Señor dice, Él deja muy en claro que todo el que hace mal, sin excepción alguna, experimentará el juicio del Dios de la justicia. Fíjate, una vez más, el verso 4 y el verso 3 nos dicen de la siguiente manera, junto con el verso 5. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. En este listado que acabo de leerte y que el Señor le dio a su pueblo y nos da a nosotros el día de hoy, hay un detalle que pudiera pasar desapercibido. Y es que el Señor nombra de forma específica más pecados de los que había mencionado anteriormente en Malaquías. Al hacerlo es como si estuviera diciéndole a aquellos que murmuraban acerca de su justicia: realmente conozco a todo el que hace mal y ninguno de ellos escapará del juicio. Esa es una parte interesante. El Señor no da una lista simplemente por darla y ya. Era una forma de demostrarles a ellos. ¿Sabes qué? He mencionado algunas cosas de forma explícita antes, pero en realidad yo conozco absolutamente todo lo que ustedes hacen. Yo conozco a todo el que hace mal. Y es un hecho revelador y es un hecho confrontador también, porque en ocasiones nosotros podemos decir, bueno, el Señor solamente conoce algunas de mis cosas, o engañarnos diciéndonos, Dios se va a enfocar solamente en las cosas más grandes, en ese tipo de pecados que son más abiertos, más groseros, más que las personas pueden notar que son más escandalosos. Pero el Señor dice aquí, yo realmente sé todo lo que hacen, yo realmente sé todo lo que ustedes hacen aquí. Por lo tanto, nosotros vemos algo bastante confrontador.
sin tener que viajar al Nuevo Testamento para ver cómo se cumplían estas profecías o cómo tienen o tendrán su cumplimiento, nos damos cuenta que el mensaje es claro para el pueblo de Israel aquí. Ellos estaban buscando algo que en este momento no les convenía. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos pidiéndole a Dios algo y Él no nos los da? Y la razón es porque muchas veces eso acarreará juicio para nosotros. A veces hemos pensado, ¿por qué Dios no hace justicia? Bueno, como dice el apóstol Pedro, Él es lento para la ira y la razón que Él tiene es porque Él no quiere destruirnos en ese juicio, en ese castigo. El autor puritano Thomas Watson dijo lo siguiente: si bien Dios deja que los hombres prosperen durante algún tiempo en su pecado, la copa de su ira se está llenando mientras tanto. Durante ese tiempo su espada se afila y aunque Dios puede sufrir a los hombres durante cierto periodo, sin embargo, la paciencia prolongada no equivale a perdón. Cuanto más tiempo tarde el Señor en asestar, en dar su golpe, tanto más fuerte será el mismo al final. El hecho de que Dios no castiga a las personas inmediatamente o según nuestro tiempo, según nosotros creemos que es conveniente, eso no quiere decir que Dios no sea justo. Por el contrario, es una forma de decir que Él es muy justo, pero también Él es misericordioso. Y que también sabe y también quiere tenernos paciencia a cada uno de nosotros. Y ese es el punto del mensaje de Malaquías en esta ocasión. Para nosotros el Señor puede ser de tal o cual forma, pero como dice el verso 6 y veremos en otra ocasión, el Señor no cambia. Y por eso nosotros no hemos sido consumidos. Él tiene un compromiso con nosotros, de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él, porque ese se rompe a diario. Pero Él ha hecho un pacto de preservarnos para siempre. Así que este pasaje nos enseña esta lección que es fundamental. Tal vez para nuestros ojos lo que Dios hace no tiene sentido o no nos conviene de alguna forma, pero sabes, aquí el Señor nos recuerda, al abrir su corazón y al expresar lo que Él haría en un futuro para su pueblo, que Él sabe lo que está haciendo y que si Él no nos lo comparte o si no nos lo hace saber a nosotros, eso no hace a Dios menos. Y eso no hace que Él sea nada justo o menos justo. Él sigue siendo 100% justo. Así que cuidémonos de no estar exagerando nuestras circunstancias, porque eso puede causar el enfado, el cansancio de nuestro Dios. Y dediquémonos mejor a esperar lo que sabemos, lo que Él ha prometido. Y dediquémonos sobre todo a ser ese pueblo que corresponde su amor. A ser ese pueblo que cree en su justicia. Gracias, Dios, porque en tu misericordia no hemos sido consumidos. Lo justo, Señor, es cuando leemos tu palabra, que tú consumas a todos absolutamente, sin misericordia, sin distinción, Señor, que simplemente nos consumas por completo, porque somos pecadores. Sin embargo, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, tienes a bien cada día darnos de tu gracia, darnos salud, darnos aliento y, Señor, darnos una oportunidad más de arrepentirnos, de acercarnos a ti. Aquel mensajero, Señor, que habría de venir a preparar tu camino, era un hombre que vino predicando arrepiéntanse, y esa era la forma en que él preparó el camino para que tú llegaras. Señor, si realmente estamos diciendo ¿dónde está el Dios de justicia?, más nos vale que estemos, Señor, al mismo tiempo arrepintiéndonos de nuestro pecado, apartándonos de él, Señor, y siguiéndote a ti. Que, Señor, seamos congruentes con nuestra petición de justicia. Y que, Señor, recordemos que a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo justo, tú no cambias. Y que ese hecho, Señor, hace que nosotros no seamos consumidos. Gracias, Cristo, por tu amor y tu misericordia.
Y permite que todos aquellos, Señor, que escuchamos este mensaje, podamos venir en arrepentimiento a ti y estar preparados para tu venida. En Jesucristo, Señor, te lo pido. Amén.